Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este jueves 28 de mayo, queridos amigos, nosotros celebramos nada más y nada menos que la gran fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La palabra de Dios la tenemos a través de la carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 5 y luego del 9 al 12. Como el niño recién nacido ansía la leche, ansía también ustedes la auténtica, no adulterada, para crecer con ella sanos, ya que ustedes han saboreado lo bueno que es el Señor. Acérquense al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. También ustedes, como piedras vivas, entren en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que les llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Antes eran no pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes eran no compadecidos, ahora son compadecidos. Queridos hermanos, como forasteros en país extraño, les recomiendo que se aparten de los deseos carnales y que nos hacen guerra. Su conducta entre los gentiles sea buena. Así, mientras calumnian como si fueran criminales, verán con sus propios ojos que se portan honradamente y darán gloria a Dios el día en que Él los visite. Queridos amigos, es un llamado maravilloso que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Añandego entonces, ángala yahuerecoana, este servicio para la comunidad. Cuando celebramos a Jesús como sumo y eterno sacerdocio, llamando a nosotros por nuestro bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Queridos amigos, estas son las tres características esenciales de este día. Entonces, en el aspecto del sacerdocio. El sacerdote es el que santifica, queridos amigos, el kadosh. Kadosh de santificación quiere decir en el Antiguo Testamento, queridos amigos, darle sentido y plenitud a la vida que hemos recibido de parte de Dios. Luego dice la santificar, darle plenitud, darle realización. Quiere decir, queridos amigos, que si nosotros no nos estamos realizando en nuestra vida, de objetivo, queridos amigos, en el sentido espiritual de un sacerdocio, de una santidad pura, de una nación santa, nos decía aquí Pedro, es porque todavía tenemos que seguir luchando y bregando. Ya es cana, con la santidad, si yo quiero, ya poponabe, ya pomaná. San Juan Bosco decía muy bien con Domingo Sabio, que repetía, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.